El sol del atardecer pintaba de oro las montañas que rodeaban Mesquite Valley, pero ella, Morales, no podía permitirse el lujo de admirar la belleza del paisaje. Agachada detrás de los barriles de whisky que se alineaban en la parte trasera del salón El Coyote Dorado, esperaba el momento perfecto. Su estómago gruñía con una desesperación que conocía demasiado bien, un recordatorio constante de que llevaba 2 días sin probar bocado. A los 19 años, ella había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Su cabello negro, sucio y enredado, caía como una cortina sobre su rostro demacrado. La blusa de algodón, que una vez fue blanca, ahora mostraba el color de la tierra y el abandono, y sus manos, pequeñas pero callosas, temblaban no solo por el hambre, sino por el miedo constante que la acompañaba desde hace 7 años. El salón rugía con las voces de vaqueros que celebraban el final de una jornada de trabajo. El aroma a carne asada se mezclaba con el humo de los puros y el olor acre del whisky barato. Para los parroquianos era la promesa de una noche de olvido. Para ella era la tortura de saber que la comida estaba tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. «Otra ronda para la mesa del rincón», gritó Marta, la mesera de mejillas sonrosadas y mandíbula firme, mientras cargaba una bandeja repleta de platos humeantes. Ella conocía cada rutina del salón. Había estudiado los movimientos de Marta durante meses, observando desde las sombras como un fantasma hambriento. Sabía que en aproximadamente 20 minutos, la mesera saldría por la puerta trasera para tirar los restos de comida a los cerdos de Murphy, el carnicero del pueblo. Pero 20 minutos se sentían como una eternidad cuando el estómago se comía a sí mismo. El viento nocturno comenzó a soplar, levantando remolinos de polvo que danzaban entre las construcciones de madera del pueblo. Mesquite Valley era como tantos otros pueblos del territorio de Arizona, nacido de la ambición y mantenido por la terquedad. Las construcciones se alineaban a lo largo de la calle principal como dientes irregulares en una sonrisa desdentada. El salón, la tienda general, la herrería, el banco, la oficina del sheriff y al final, como un recordatorio sombrío de la mortalidad, la funeraria de McCready. Ella cerró los ojos y dejó que los recuerdos la transportaran a tiempos mejores. Podía escuchar la voz de su madre, Elena, cantando canciones mexicanas mientras preparaba tortillas en el comal. Podía ver las manos fuertes de su padre, Joaquín, trabajando el cuero con la paciencia de un artista. Podía sentir la calidez de su pequeña hermana, Rosa, acurrucándose contra ella durante las noches frías. Todo eso había terminado aquella noche horrible de febrero de 1878. Los bandidos habían llegado como una plaga de langostas, devastando todo a su paso. Ella había sobrevivido solo porque su padre la había escondido en el sótano segundos antes de que las balas comenzaran a volar. Desde entonces, había vagado de pueblo en pueblo, manteniendo viva la esperanza con migajas de pan y gotas de fe. El sonido de pasos pesados la devolvió al presente. Un hombre alto con sombrero de vaquero se acercaba a la puerta trasera del salón. Ella se encogió detrás de los barriles, haciendo que su cuerpo pareciera aún más pequeño. Reconoció al hombre. Era Jake Sullivan, uno de los rancheros más prósperos de la región. Su camisa de cuadros estaba limpia, sus botas brillaban incluso bajo la tenue luz de la luna, y el aroma a colonia cara flotaba a su alrededor como una nube de privilegio. «¿Dónde está esa maldita Marta?», masculló Sullivan golpeando la puerta con el puño. «Necesito hablar con ella sobre el pedido para el rancho». Ella contuvo la respiración. Si Sullivan la descubría, no dudaría en entregarla al sheriff Daniels. Todos sabían que Daniels no tenía paciencia para vagabundos mexicanos, como él los llamaba. La cárcel del pueblo era un lugar donde la gente entraba, pero no siempre salía. Los minutos se arrastraron como serpientes lentas. Sullivan eventualmente se cansó de esperar y regresó al interior del salón con una maldición en los labios. Ella exhaló lentamente, sintiendo que el aire regresaba a sus pulmones como una bendición. Finalmente, la puerta trasera se abrió con un chirrido que conocía de memoria. Marta apareció con un delantal manchado de grasa y una expresión de cansancio que hablaba de demasiadas horas en pie.
Cargaba una olla de metal llena de restos de comida, huesos con carne pegada, pedazos de pan empapados en salsa, vegetales a medio masticar. «Vengan, cerditos», murmuró Marta, dirigiéndose hacia el corral de Murphy. «Papá les trae la cena». Tan pronto como Marta desapareció entre las sombras, ella se movió con la velocidad de un gato callejero. Sus pies descalzos no hicieron ruido contra la tierra compactada mientras se acercaba al lugar donde Marta había puesto la olla. Sabía que tenía tal vez 2 minutos antes de que la mesera regresara. Sus manos temblaron mientras revolvía los restos de comida, buscando algo, cualquier cosa que pudiera llevarse a la boca. Encontró un pedazo de pan del tamaño de su pulgar, empapado en grasa pero todavía comestible. Lo envolvió cuidadosamente en un trozo de tela que guardaba en su bolsillo, un tesoro más valioso que cualquier pepita de oro. «¿Qué demonios estás haciendo?». La voz la golpeó como un rayo. Ella se volteó tan rápido que perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, sus ojos encontrándose con los de un hombre que no había visto acercarse. No era Sullivan, ni Marta, ni ninguno de los parroquianos habituales del salón. Era un extraño, y eso la aterrorizó aún más. El hombre era alto, con anchos hombros que hablaban de años de trabajo duro. Su cabello castaño estaba salpicado de canas prematuras, y sus ojos azules tenían una profundidad que sugería pérdidas y arrepentimientos. Vestía ropa de trabajo limpia pero no elegante, pantalones de cuero, camisa de algodón y botas que habían visto mejores días, pero que aún cumplían su función. «Por favor, no me entregue al sheriff», susurró ella, su voz apenas audible por encima del viento. No estaba haciendo nada malo. El hombre la estudió en silencio, sus ojos recorriendo su figura delgada, sus ropas andrajosas, las ojeras que hablaban de noches sin dormir. Ella podía ver algo moviéndose en su expresión, algo que no había visto en años, compasión genuina. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo así?», preguntó, su voz suave pero firme. «No sé de qué habla, señor», mintió ella, tratando de ponerse en pie, pero tropezando con su propia debilidad. «Llevas robando comida aquí por lo menos 3 meses», continuó el hombre. «Te he visto. Siempre los martes y viernes, siempre a la misma hora, siempre con el mismo cuidado de no ser vista». El corazón de ella se disparó. Si él la había estado observando, ¿por qué no la había denunciado antes? ¿Qué quería de ella? «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo caliente?», preguntó el hombre, acercándose lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «Ayer», mintió nuevamente, aunque ambos sabían que era falso. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste en una cama?». Ella no pudo responder. Las lágrimas que había mantenido a raya durante tanto tiempo comenzaron a brotar, corriendo por sus mejillas sucias como pequeños ríos de desesperanza. «Me llamo Samuel Harrison», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Pero puedes llamarme Sam». Ella miró la mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. Nadie le había ofrecido una mano amiga en años. Todos los gestos de bondad que había presenciado habían terminado con algún tipo de traición o decepción. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sam sin retirar su mano. «Ella», susurró finalmente tomando la mano del hombre. Era áspera pero cálida, el tipo de mano que hablaba de trabajo honesto y propósito. «¿Ella qué?». «Ella Morales». Sam asintió, como si el nombre tuviera algún significado especial para él. Se quitó el sombrero, revelando cabello revuelto por el viento y líneas de expresión que hablaban de sonrisas y lágrimas por igual. «Escucha, ella Morales», dijo, su voz tomando un tono que ella no había escuchado dirigido hacia ella en años. «Tengo un rancho a unas millas de aquí. No es gran cosa, pero hay comida caliente todas las noches y una cama para quien la necesite». Ella lo miró con desconfianza. Los hombres que ofrecían camas a mujeres jóvenes usualmente querían algo a cambio, algo que ella no estaba dispuesta a dar. «No quiero nada de usted», susurró, dando un paso hacia atrás. «No estoy pidiendo nada a cambio», respondió Sam, su voz firme pero gentil. «Solo estoy ofreciendo una comida caliente a alguien que obviamente la necesita». «¿Por qué?», preguntó ella, su voz cargada de años de desconfianza y dolor. Sam se quedó en silencio por un momento, sus ojos perdidos en algún recuerdo distante. Cuando habló, su voz tenía un matiz de vulnerabilidad que la sorprendió.
porque una vez tuve una hija que habría tenido más o menos tu edad. Y me gustaría pensar que si ella hubiera estado en tu situación, alguien le habría ofrecido una mano amiga. Las palabras golpearon a Ella como un puñetazo en el estómago. Había algo en la forma en que Sam había dicho «habría tenido», que le decía que su hija ya no estaba viva. Podía reconocer el dolor de la pérdida porque lo llevaba grabado en su propio corazón. «¿Qué le pasó a su hija?», preguntó, inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta cuando vio la sombra que cruzó por los ojos de Sam. «Murió hace 3 años», respondió simplemente, «junto con mi esposa. Ataque apache durante una tormenta de nieve». Ella sintió como si alguien hubiera abierto una ventana en su pecho. Aquí estaba un hombre que había perdido tanto como ella, tal vez más, y en lugar de volverse amargo y cruel, estaba ofreciendo bondad a una extraña. «Lo siento», susurró. «Yo también siento lo tuyo», respondió Sam, y ella se dio cuenta de que de alguna manera él podía ver su dolor tan claramente como ella podía ver el suyo. El viento nocturno sopló más fuerte, levantando pequeños remolinos de polvo que danzaron entre ellos como espíritus inquietos. En la distancia, el sonido de risas y música del salón creaba un contraste extraño con la intimidad del momento. «Entonces, ¿qué dices?», preguntó Sam, volviendo a extender su mano. «¿Quieres cenar en mi mesa esta noche?». Ella miró la mano extendida. Luego sus ojos se alzaron para encontrarse con los de Sam. Había algo en su mirada que le decía que esta podría ser la decisión más importante de su vida. Podía elegir seguir viviendo en las sombras, robando migajas y durmiendo en iglesias abandonadas, o podía tomar un salto de fe hacia algo desconocido, pero potencialmente transformador. «¿No quiere nada a cambio?», preguntó una vez más, necesitando estar segura. «Solo que me hagas compañía durante la cena», respondió Sam. «Ha sido demasiado tiempo desde que alguien se sentó a mi mesa». Ella tomó su mano, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en el mundo. Mientras caminaban alejándose del salón, no podía saber que este simple gesto de bondad desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de todo el pueblo de Mesquite Valley. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, pequeñas luces de esperanza en la vastedad de la oscuridad. Y por primera vez desde la muerte de su familia, ella, Morales, se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, sus propias estrellas finalmente se estaban alineando. La carreta de Sam se mecía suavemente sobre el camino polvoriento que serpenteaba entre los cactus y las rocas dispersas. Ella se mantenía en silencio, sus manos aferradas al borde del asiento de madera, sus ojos saltando nerviosamente entre el paisaje nocturno y el perfil de su benefactor. Cada pocos minutos se tocaba discretamente el pequeño trozo de pan que había guardado en su bolsillo como si fuera un amuleto de la suerte. «¿Hace mucho que vives en Mesquite Valley?», preguntó Sam, su voz cortando el silencio de la noche. «Unos 8 meses», respondió Ella, su voz apenas audible por encima del sonido de los cascos de los caballos contra la tierra compactada. «¿De dónde vienes antes de eso?». Ella vaciló. Contar su historia significaba revivir el dolor, pero algo en la voz de Sam la hacía sentir que tal vez, por primera vez en años, alguien podría realmente escucharla. «De muchos lugares», respondió finalmente. «Tucson, Phoenix, Flagstaff. Nunca me quedé mucho tiempo en ningún sitio». Sam asintió, comprendiendo más de lo que ella había dicho. Conocía el patrón de los vagabundos, de aquellos que huían de algo demasiado doloroso para enfrentar. Él mismo había considerado huir después de la muerte de su familia, pero algo lo había mantenido arraigado a su tierra. «¿Qué te hizo venir aquí?», preguntó. «Escuché que había trabajo en las minas de plata», mintió Ella. La verdad era que había llegado siguiendo un rumor de que los bandidos que habían matado a su familia se dirigían hacia el norte, y ella había tomado la dirección opuesta. «Las minas cerraron hace 6 meses», dijo Sam. «La beta se agotó». «Lo sé», susurró Ella, sintiendo como si estuviera admitiendo una derrota personal. La carreta coronó una pequeña colina, y ante ellos se extendió el rancho de Sam.
No era la hacienda más grande de la región, pero tenía algo que muchas propiedades más costosas no tenían: alma. La casa principal, construida con madera de pino y adobe, se alzaba modesta pero sólida contra el cielo estrellado. Una cerca de madera dividía los pastos donde varias docenas de cabezas de ganado pastaban tranquilamente. En la distancia, ella podía ver los establos y lo que parecía ser un pequeño huerto. «Bienvenida al Rancho Esperanza», dijo Sam, deteniéndose frente a la casa. «Lo llamé así porque mi esposa siempre decía que mientras hay vida, hay esperanza». Ella bajó de la carreta con piernas temblorosas, no solo por el viaje, sino por los nervios. Hacía tanto tiempo que no entraba en una casa real que casi había olvidado cómo comportarse. ¿Debería quitarse los zapatos? ¿Debería esperar a que la invitaran a entrar? Sam pareció notar su incomodidad. Se acercó lentamente, sus movimientos deliberados y no amenazantes. «Ella», dijo suavemente, «sé que esto puede ser abrumador. Han pasado años desde que confiaste en alguien, ¿verdad?». Ella asintió, incapaz de hablar alrededor del nudo que se había formado en su garganta. «Pues bien, aquí no hay prisa», continuó Sam. «Podemos ir tan lento como necesites. Si en algún momento quieres irte, puedes hacerlo. Nadie te va a detener». «¿Por qué estás siendo tan amable conmigo?», preguntó ella, las palabras brotando como si hubieran estado represadas durante años. Sam se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella pronto aprendería que hacía cuando estaba pensando profundamente. «¿Sabes qué es lo más extraño de perder a las personas que amas?», preguntó, mirando hacia las montañas distantes. «No es solo que se vayan, es que toda la bondad que tenías planeado darles se queda atrapada dentro de ti, sin lugar a dónde ir». Ella lo miró, viendo a un hombre que había estado cargando su propia versión de soledad y dolor. «Mi esposa, Catherine, solía decir que la bondad es como el agua de un pozo», continuó Sam. «Si no la compartes, eventualmente se vuelve amarga». Mientras hablaba, abrió la puerta de la casa, revelando un interior que era exactamente lo que ella había imaginado que sería un hogar. La sala principal estaba dominada por una chimenea de piedra, donde los rescoldos de un fuego reciente aún brillaban débilmente. Muebles sencillos pero cómodos se distribuían por el espacio, y en las paredes colgaban fotografías de una familia que ya no existía. El aroma que golpeó a ella casi la hizo caer. Era una mezcla de pan recién horneado, estofado de carne y algo más que no podía identificar pero que la hacía sentir segura. Era el aroma de un hogar verdadero. «Siéntate donde te sientas cómoda», dijo Sam, gesticulando hacia los muebles. «Voy a calentar la comida». Ella se quedó de pie en el centro de la habitación, sintiéndose completamente fuera de lugar. Sus ropas sucias y andrajosas contrastaban groseramente con la limpieza modesta del hogar. Se tocó inconscientemente el cabello, consciente de que probablemente olía a días sin bañarse. ¿Puedo ayudar?», preguntó. «Puedes sentarte y descansar», respondió Sam desde la cocina. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso?». Ella no pudo responder porque no podía recordar. Finalmente se sentó en el borde de una silla de madera, manteniendo la espalda recta y los pies firmemente plantados en el suelo, lista para correr si era necesario. Sam regresó con una bandeja de comida que hizo que el estómago de ella rugiera audiblemente. Había un tazón de estofado humeante, pan fresco con mantequilla, un vaso de leche y lo que parecía ser pastel de manzana. «Es demasiado», protestó ella. «No puedo aceptar tanto». «Es exactamente lo que necesitas», respondió Sam, colocando la bandeja en una mesa pequeña al lado de su silla. «Come despacio. Tu estómago necesita tiempo para acostumbrarse». Ella tomó la primera cucharada de estofado y tuvo que cerrar los ojos. La explosión de sabores en su boca era casi abrumadora. Carne tierna, verduras cocidas a la perfección, especias que despertaban recuerdos de la cocina de su madre. Lágrimas corrieron por sus mejillas mientras comía, cada bocado una pequeña resurrección. «¿Está muy salado?», preguntó Sam, preocupado por las lágrimas. «No», susurró ella. «Está perfecto. Solo había olvidado cómo sabía la comida de verdad». Sam se sentó en una silla frente a ella,
observando mientras comía. No era una mirada invasiva, sino protectora, como si estuviera custodiando un tesoro frágil. ¿Dónde aprendió a cocinar así?, preguntó Ella entre bocados. Mi esposa me enseñó algunas cosas, respondió Sam, pero principalmente he tenido que aprender por necesidad. Un hombre no puede vivir solo de frijoles enlatados para siempre. ¿Hace cuánto que? 3 años, 2 meses y 17 días, respondió Sam sin vacilar. Pero ¿quién cuenta, verdad? Ella le dio una mirada que decía que ella también contaba los días desde su propia pérdida. Había una comprensión silenciosa entre ellos, un reconocimiento de que ambos habían estado navegando en océanos de soledad. ¿Cómo se llamaba su hija?, preguntó Ella suavemente. Mary, respondió Sam, y por primera vez esa noche sonrió. Mary Catherine Harrison. Tenía 16 años y era más terca que una mula y más valiente que cualquier vaquero que haya conocido. ¿Cómo era? Sam se levantó y caminó hacia la repisa de la chimenea, donde tomó una fotografía enmarcada. Se la entregó a Ella, que la tomó con manos temblorosas. La fotografía mostraba a una familia de 3 personas. La mujer era elegante, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos que brillaban incluso en la imagen en blanco y negro. El hombre era claramente un Sam más joven, con menos líneas en el rostro pero con la misma bondad en los ojos. Y entre ellos estaba Mary, una joven con rizos rubios y una sonrisa que parecía poder iluminar una habitación entera. Se parecía a su madre, dijo Sam, pero tenía mi terquedad. Siempre quería ayudar con el ganado. Siempre insistía en que podía hacer cualquier cosa que pudiera hacer un hombre. ¿Qué pasó?, preguntó Ella, inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta cuando vio la sombra que cruzó por el rostro de Sam. Sam regresó a su silla y se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz tenía el tono de alguien que había contado la historia muchas veces, pero que nunca se acostumbraba a ella. Fue durante la tormenta de nieve más fuerte que habíamos visto en años. Febrero de 1882. Un grupo de apaches renegados, probablemente no más de 6 u 8, habían estado atacando granjas aisladas. Pensamos que estaríamos seguros aquí, lejos de los senderos principales. Ella dejó de comer, completamente absorbida en la historia. Catherine y Mary habían ido al pueblo por suministros. Debían haber regresado antes de la tormenta, pero algo las retrasó. Yo estaba en el granero cuando escuché los disparos. La voz de Sam se quebró ligeramente, pero continuó. Para cuando llegué a la casa ya era demasiado tarde. Los apaches se habían ido, llevándose nuestros caballos y todo lo que pudieron cargar. Encontré a Catherine y Mary en la cocina. Habían intentado defenderse. Ella sintió como si alguien hubiera puesto una piedra en su pecho. Conocía demasiado bien la sensación de encontrar a la familia muerta, de ser la única sobreviviente de una tragedia que no tenía sentido. ¿Los encontraron?, preguntó. Nunca, respondió Sam. El sheriff organizó una partida de búsqueda, pero la nieve había cubierto todas las huellas. Simplemente desaparecieron. Ella extendió su mano y tocó la de Sam. Era un gesto pequeño, pero significaba todo para un hombre que había estado viviendo solo con su dolor durante tanto tiempo. Yo también perdí a mi familia, dijo suavemente. Bandidos hace 7 años. Sam levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de ella. En ese momento, no eran un ranchero y una vagabunda. Eran 2 almas rotas que habían encontrado a alguien que entendía la particular soledad de ser el único sobreviviente. ¿Cómo lo soportas?, preguntó Ella. Algunos días no lo hago, admitió Sam. Algunos días me despierto y por un momento olvido que se han ido. Preparo café para 3 personas, o escucho el sonido de la risa de Mary en el viento, pero luego recuerdo, y es como si murieran de nuevo. Ella asintió, comprendiendo perfectamente. Pero después conocí a gente como tú, continuó Sam, gente que también ha perdido todo pero que sigue adelante, y me di cuenta de que tal vez el propósito de sobrevivir no es solo seguir respirando. Tal vez es encontrar formas de honrar a los que se fueron siendo mejores de lo que éramos antes. ¿Cree que los muertos pueden vernos?, preguntó Ella. ¿Quieres que pueda?, respondió Sam con una pregunta. Sí, susurró Ella. Quiero que mi familia sepa que no los he olvidado.
que cada día que sigo viva es una forma de mantenerlos vivos también. Sam sonrió, y por primera vez Ella vio algo más que tristeza en sus ojos. Entonces tal vez los dos estamos haciendo algo bien, dijo. Ella terminó su comida en silencio, cada bocado ahora cargado de significado. No era solo nutrición para su cuerpo, era una comunión con la bondad humana que había pensado que estaba perdida para siempre. Sam, dijo finalmente, no sé cómo pagarte por esto. No tienes que pagar nada, respondió él, pero si quieres, puedes quedarte. Hay trabajo que hacer en el rancho, y mis manos ya no son tan jóvenes como solían ser. Ella lo miró, buscando en sus ojos algún signo de engaño o intención oculta, pero solo vio sinceridad y una soledad que hacía eco de la suya propia. ¿Qué tipo de trabajo? Cuidar las gallinas, ayudar con el huerto, remendar ropa, cocinar ocasionalmente. Cosas que Catherine y Mary solían hacer. ¿Y a cambio? A cambio tendrías una cama, 3 comidas al día y la oportunidad de empezar de nuevo. Ella se quedó en silencio por un momento, el peso de la decisión asentándose sobre sus hombros. Podía decir que sí y arriesgarse a ser herida nuevamente, o podía decir que no y regresar a la seguridad familiar de la soledad. ¿Puedo pensarlo esta noche?, preguntó. Por supuesto, respondió Sam. Hay una habitación arriba que fue de Mary. Está exactamente como la dejó, pero puedes usarla si quieres. Ella asintió, sintiéndose abrumada por la generosidad de este hombre extraño que había aparecido en su vida como un ángel guardián. Sam la guió por unas escaleras de madera que crujían suavemente bajo sus pies. El pasillo del segundo piso tenía 3 puertas. Sam se detuvo frente a la del medio y la abrió lentamente, como si estuviera entrando en un santuario. La habitación de Mary era exactamente lo que él había imaginado que sería el cuarto de una joven feliz. Las paredes estaban pintadas de un suave color amarillo y la cama tenía una colcha hecha a mano con un patrón de flores silvestres. Había un tocador con un espejo, una silla de lectura junto a la ventana y estantes llenos de libros y pequeños tesoros. «No he movido nada», dijo Sam, su voz apenas audible. Catherine siempre decía que Mary regresaría algún día por sus cosas. Ella caminó lentamente por la habitación, sintiendo como si estuviera caminando a través de los recuerdos de otra persona. Tocó suavemente la colcha, imaginando a Mary leyendo en esta cama, soñando con el futuro que nunca tendría. «¿Estás seguro de que está bien que use esta habitación?», preguntó. «Creo que Mary habría querido que alguien que la necesitara la usara», respondió Sam. Era así de generosa. Sam le mostró dónde estaba el baño, le dio una camisa de dormir limpia que había pertenecido a Catherine y le dijo que si necesitaba algo durante la noche, no dudara en llamarlo. Cuando se quedó sola, Ella se sentó en el borde de la cama y finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche fluyeran libremente. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de una esperanza tímida que no se había atrevido a sentir en años. Se acercó a la ventana y miró hacia el paisaje nocturno. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado, y en la distancia podía ver las pequeñas luces de Mesquite Valley. Había pasado tanto tiempo viendo el mundo desde las sombras que había olvidado cómo se veía desde un lugar seguro. Antes de acostarse, se arrodilló junto a la cama y por primera vez en meses rezó, no solo por comida o refugio, sino por la fortaleza para ser digna de la bondad que Sam le había mostrado. Rezó por Mary y Catherine, por sus propios padres y hermana, y por todos los que habían perdido la vida demasiado pronto. Mientras se quedaba dormida en la cama más cómoda que había conocido en años, Ella no tenía idea de que sus oraciones habían sido escuchadas y que al día siguiente el simple acto de bondad de Sam comenzaría a extenderse por Mesquite Valley como ondas en un estanque, cambiando vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. En la habitación de abajo, Sam se sentó en su silla favorita, mirando las fotografías de su familia y pensando en la joven que ahora dormía en la habitación de su hija. Por primera vez en 3 años, no se sentía completamente solo en su propia casa. Y aunque no podía saberlo, este sentimiento de esperanza renovada pronto se extendería mucho más allá de las paredes de su rancho. Los primeros rayos del sol
se filtraban a través de las cortinas de encaje cuando Ella despertó. Por un momento se sintió desorientada, el cerebro luchando por recordar dónde estaba. La cama era demasiado suave, el aire demasiado limpio, la ausencia de miedo demasiado extraña. Luego todo regresó a ella. Sam, la cena, la habitación de Mary, la primera noche de sueño verdadero que había tenido en años. Se incorporó lentamente, sus músculos protestando por la falta de tensión constante. Había dormido tan profundamente que por primera vez en meses no había tenido pesadillas. Se acercó a la ventana y miró hacia el patio del rancho, donde Sam ya estaba trabajando, alimentando a las gallinas con movimientos eficientes y cuidadosos. El aroma a café y tocino se filtró desde la cocina y el estómago de Ella rugió en respuesta. Se vistió rápidamente con sus ropas del día anterior, sintiéndose cohibida por su aspecto desaliñado en contraste con la limpieza de la habitación. Cuando bajó las escaleras, encontró a Sam en la cocina preparando el desayuno. Había puesto la mesa para dos, con platos de verdadera porcelana y servilletas de tela. Era el tipo de cuidado en los detalles que hablaba de un hombre que recordaba cómo era tener una familia. «Buenos días», dijo Sam, sonriendo cuando la vio. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que he dormido en años», respondió Ella honestamente. «Gracias. ¿Tienes hambre?» Ella asintió, aún sin estar completamente segura de que todo esto fuera real. Sam sirvió huevos revueltos, tocino crujiente, pan tostado y café tan fuerte que podría despertar a los muertos. «¿Ya decidiste si te quedarás?», preguntó Sam mientras comían. Ella había estado pensando en eso desde el momento en que despertó. La respuesta lógica era sí, por supuesto, pero años de supervivencia le habían enseñado a desconfiar de las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad. «¿Qué pasará cuando se canse de mí?», preguntó. «¿Qué pasa si no puedo hacer el trabajo tan bien como Mary?». Sam dejó su tenedor y la miró directamente a los ojos. «Ella, no estoy buscando a alguien para reemplazar a Mary, estoy buscando a alguien para ser Ella. Y en cuanto a cansarme de ti, bueno, he estado viviendo solo durante 3 años. Creo que puedo manejar un poco de compañía». Ella terminó su desayuno en silencio, pesando las opciones. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todo el pueblo. «Me quedaré», dijo simplemente, «al menos por un tiempo». Sam sonrió y era la primera sonrisa genuina que él había visto en su rostro. «Bien», dijo, «entonces empecemos». Los siguientes días establecieron una rutina que Ella no había conocido desde la infancia. Se levantaba con el sol, ayudaba a preparar el desayuno, alimentaba a las gallinas, cuidaba el pequeño huerto de vegetales y por las tardes ayudaba a Sam con las tareas del rancho que no requerían demasiada fuerza. Fue durante la tercera mañana que Sam anunció que necesitaba ir al pueblo por suministros. «¿Quieres venir?», preguntó. «Podríamos conseguirte algo de ropa nueva». Ella vaciló. La idea de regresar a Mesquite Valley, donde todos la conocían como la ladrona de migajas, la llenaba de ansiedad. «No sé si es buena idea», dijo. «La gente me va a reconocer». «Exactamente», respondió Sam. «Es hora de que vean que ya no eres la misma persona que era antes». El viaje al pueblo fue tenso para Ella. Se mantuvo cerca de Sam, usando su sombrero para ocultar parcialmente su rostro, pero Sam no parecía tener intención de esconderla. De hecho, parecía estar deliberadamente eligiendo las rutas más concurridas. Su primera parada fue en la tienda general de Morrison. Edgar Morrison era un hombre corpulento con una barba gris y ojos que no perdían detalle. Había sido uno de los que habían votado por echar a Ella del pueblo más de una vez. «Buenos días, Sam», dijo Morrison, pero sus ojos se fijaron inmediatamente en Ella. «Veo que tienes compañía. Edgar, quiero que conozcas a Ella Morales», dijo Sam, su voz firme y clara. «Está trabajando en mi rancho ahora». Morrison alzó una ceja, su expresión claramente escéptica. «¿Trabajando? ¿Desde cuándo contratas este tipo de ayuda?» «Desde que encontré a alguien dispuesta a trabajar duro y que necesitaba una oportunidad», respondió Sam, su tono volviéndose ligeramente más frío. «Necesitamos algunas provisiones, y Ella necesita ropa nueva». Morrison lo siguió por la tienda, claramente receloso.
Ella podía sentir su mirada sobre ella, juzgando cada movimiento. Cuando Sam seleccionó 2 vestidos sencillos pero dignos, Morrison no pudo contener su curiosidad. «Sam, ¿estás seguro de que sabes lo que estás haciendo?», preguntó en voz baja. «Esta chica ha estado robando comida por meses. No es confiable». «Edgar», dijo Sam, su voz tomando un tono que Ella nunca había escuchado antes. «Esta chica tiene nombre, y en cuanto a confiabilidad, ha estado trabajando en mi rancho durante una semana y no ha faltado ni un solo día». «Pero Sam...» «Pero nada», interrumpió Sam. «Ella necesitaba ayuda, y yo se la ofrecí. Pensé que como cristianos, eso era lo que se suponía que debíamos hacer». Morrison se quedó en silencio, pero Ella podía ver la desaprobación en sus ojos. Pagaron por los suministros y se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir, Sam se volteó hacia Morrison. «Edgar, ¿recuerdas cuando tu granero se incendió hace 2 años? ¿Recuerdas quién fue el primero en llegar para ayudar a reconstruirlo?» Morrison asintió reluctantemente. «Fuiste tú, Sam». «¿Y por qué lo hice?» Porque era lo correcto». «Exactamente. Porque era lo correcto. No porque fueras perfecto o porque nunca hubieras cometido errores, sino porque necesitabas ayuda». Sam puso su mano en el hombro de Morrison. «Ella no es diferente, solo es alguien que necesita ayuda. Y si no podemos ayudar a nuestros propios vecinos, ¿qué clase de comunidad somos?». Salieron de la tienda en silencio, pero Ella podía sentir que algo había cambiado, no solo en Morrison, sino en la forma en que Sam había hablado sobre ella. Por primera vez en años, alguien había defendido su valor como persona. Su siguiente parada fue la barbería, donde Sam insistió en que Ella se cortara el cabello y se diera un baño apropiado. El barbero, un hombre mayor llamado Jenkins, inicialmente se mostró reacio, pero la insistencia tranquila de Sam eventualmente lo convenció. Cuando Ella emergió 1 hora después, transformada por el baño, el cabello limpio y cortado, y vestida con uno de sus nuevos vestidos, Sam tuvo que hacer un esfuerzo consciente para cerrar la boca. «Te ves diferente», dijo finalmente. «¿Diferente bueno o diferente malo?», preguntó Ella insegura. «Diferente como alguien que se ve a sí misma como algo más que una sobreviviente», respondió Sam. Mientras caminaban por la calle principal, Ella notó que la gente los miraba. Algunos con curiosidad, otros con desaprobación, pero todos con interés. Era la primera vez en años que no se sentía invisible. Fue en la oficina de correos donde ocurrió el primer incidente significativo. Mientras Sam recogía su correspondencia, Ella esperó afuera disfrutando del sol en su rostro limpio. Fue entonces cuando se acercó Jake Sullivan, el mismo hombre que había estado buscando a Martha la noche que Sam la encontró. «Bueno, dijo Sullivan, su voz goteando sarcasmo. «Mira quién salió del agujero». Ella dio un paso atrás, reconociendo inmediatamente el tono amenazante. «No quiero problemas, señor Sullivan», dijo suavemente. «¿Problemas?», se rió Sullivan. «Cariño, tú eres el problema. ¿Crees que porque Sam Harrison te recogió como a un perro callejero, eso te convierte en una ciudadana respetable? Jake, eso es suficiente». La voz de Sam cortó el aire como un cuchillo. Salió de la oficina de correos con una expresión que Ella nunca había visto antes. Era la mirada de un hombre que había perdido demasiado para tolerar la crueldad innecesaria. «Ah, Sam», dijo Sullivan, girándose para enfrentar al ranchero. «Estaba justamente hablando con tu nueva empleada». «Escuché lo que estabas diciendo», respondió Sam acercándose lentamente, «y no me gustó. Vamos, Sam, todos sabemos lo que es esta chica, una ladrona mexicana que es una joven que ha tenido mala suerte y que está trabajando duro para cambiar su vida», interrumpió Sam. «Algo que cualquiera con un corazón debería admirar». Sullivan se rió despectivamente. «¿Admirar? Sam, te has vuelto suave. Esta chica te está manipulando y tú eres demasiado ingenuo para verlo». «¿Sabes qué, Jake?», dijo Sam, su voz volviéndose peligrosamente calmada. «Tienes razón, me he vuelto suave. Suave lo suficiente para recordar que todos merecemos una segunda oportunidad. Suave lo suficiente para tratar a la gente con dignidad independientemente de dónde hayan estado. Esto no va a terminar bien, Sam.
advirtió Sullivan. Cuando esta chica te robe todo lo que tienes y desaparezca en medio de la noche, no vengas llorando a nosotros. Sam se acercó a Sullivan hasta que estuvieron cara a cara. Jake, he perdido a mi esposa y a mi hija. He enterrado a las dos personas más importantes de mi vida. ¿Realmente crees que tengo miedo de que una joven de 19 años me robe algunas vacas? Sullivan pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Murmuró algo sobre «ya veremos» y se alejó, pero no antes de lanzar una última mirada venenosa a Ella. «Lo siento», dijo Ella cuando Sullivan se fue. «No quería causarte problemas». «Tú no causaste nada», respondió Sam. «Jake Sullivan ha sido un idiota desde que lo conozco. La diferencia es que ahora ya no tengo paciencia para los idiotas». Pero mientras continuaban con sus recados, Ella podía sentir la tensión en el aire. Las miradas se habían vuelto más intensas, los susurros más frecuentes. Era como si la decisión de Sam de defenderla hubiera dividido al pueblo en dos campos: aquellos que apoyaban su acto de bondad y aquellos que lo veían como una debilidad peligrosa. Fue en la iglesia donde ocurrió el segundo incidente. Sam había insistido en que pararan para hablar con el padre Miguel, el sacerdote español que había estado sirviendo a la comunidad durante los últimos 10 años. Ella había estado evitando al padre Miguel, no porque no lo respetara, sino porque sabía que él sabía sobre su hábito de dormir en la iglesia abandonada. «Samuel, mi hijo», dijo el padre Miguel, un hombre pequeño con ojos amables y manos que hablaban de años de trabajo duro. «¿Cómo estás?» «Bien, padre. Quería presentarle a Ella Morales. Está trabajando en mi rancho ahora». El padre Miguel miró a ella con una expresión que no podía descifrar. Ella se preparó para un regaño o una lectura sobre los peligros del robo, pero en lugar de eso el sacerdote sonrió. «Señorita Morales», dijo, «me da mucho gusto verla. He estado preocupado por usted». «¿Preocupado?», preguntó Ella confundida. «Sí, sabía que había estado durmiendo en la iglesia vieja. Dejé mantas allí para usted algunas veces, pero nunca pude encontrar la manera de acercarme sin asustarla». Ella se sintió abrumada por la comprensión. Había pensado que las mantas adicionales que a veces encontraba habían sido olvidadas por trabajadores o viajeros. «¿Usted sabía que estaba allí?». «Por supuesto, pero también sabía que si la presionaba, se iría. Así que decidí esperar y orar para que Dios le enviara ayuda cuando estuviera lista para recibirla». Sam y Ella intercambiaron miradas. El padre Miguel había estado cuidando de ella desde las sombras, igual que Sam había estado observándola en el salón. «Padre», dijo Sam, «algunos en el pueblo no están muy contentos con mi decisión de ayudar a Ella». «Ah, sí», suspiró el padre Miguel. «Jake Sullivan vino a verme esta mañana. Estaba muy alterado por su acto de bondad cristiana». «¿Qué le dijo?» «Que estaba preocupado por su alma, que esta joven lo estaba llevando por mal camino». Le dije que era interesante que estuviera más preocupado por su alma que por la de ella. Ella se sintió defendida por segunda vez en un día, algo que no había experimentado en años. «Pero padre», continuó Sam, «estoy preocupado porque esto pueda dividir a la comunidad». «Samuel», dijo el padre Miguel poniendo su mano en el hombro del ranchero, «hace 3 años, cuando perdiste a tu familia, esta comunidad se unió para ayudarte. Te trajeron comida, ayudaron con tu ganado, te mantuvieron en sus oraciones. ¿No es esto lo mismo?» «Pero ellos me conocían», protestó Sam. «Sabían que era una buena persona». «¿Y cómo crees que se convierte alguien en una buena persona?», preguntó el padre Miguel. «¿Nacen así o se convierten en eso a través de la bondad y las oportunidades que otros les dan?» Ella sintió lágrimas formándose en sus ojos. Estos dos hombres estaban hablando de ella como si fuera algo más que una carga, como si tuviera potencial para hacer algo mejor. «Padre», dijo ella suavemente, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, hija. ¿Cree que Dios perdona a las personas como yo? ¿Personas que han tenido que robar para sobrevivir?» El padre Miguel la miró con ojos llenos de compasión. «Hija, ¿has leído la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio?» Ella asintió. Era una de las pocas historias de la Biblia que recordaba claramente. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo cuando todos los demás querían apedrearla? «Vete y no peques más», susurró ella. «Exactamente.
No le dijo, vete y sigue siendo perfecta. Le dijo, vete y no peques más. Le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Eso es lo que el señor Harrison te está dando, y eso es lo que Dios quiere para ti. Salieron de la iglesia con un sentimiento de esperanza renovada, pero también con la conciencia de que la decisión de Sam había creado ondas que se extendían por todo el pueblo. Algunos, como el padre Miguel, veían su acto como cristiano y correcto. Otros, como Jake Sullivan, lo veían como una amenaza al orden establecido. La prueba final llegó cuando se detuvieron en el salón para que Sam pudiera hablar con el dueño sobre un pedido de carne. Ella se quedó afuera, no queriendo enfrentar a Marta o a los parroquianos que la habían visto en su estado más desesperado, pero el destino tenía otros planes. Marta salió del salón justo cuando Sam estaba adentro y se encontró cara a cara con ella. Bueno, dijo Marta, pero su tono no era cruel. Mira nada más quién es. Casi no te reconozco. Ella se preparó para una confrontación, pero Marta parecía más curiosa que hostil. ¿Es cierto que Sam Harrison te ha dado trabajo? Sí, señora, respondió ella suavemente. ¿Y qué tipo de trabajo haces? Cuido las gallinas, ayudo con el huerto, mantengo la casa limpia. Trabajo honesto. Marta la estudió por un momento, luego asintió lentamente. Bien, me alegra escuchar eso. Siempre pensé que había algo más en ti que solo desesperación. ¿En serio? Cariño, he visto mucha gente desesperada pasar por este salón. La mayoría se rinde, se vuelve amarga o se mete en problemas serios. Pero tú siempre fuiste cuidadosa, siempre trataste de no lastimar a nadie. Eso dice algo sobre tu carácter. Ella se sintió abrumada por la observación. Había pensado que nadie había notado sus esfuerzos por ser invisible, por no causar daño. Gracias, señora Marta. Solo Marta está bien. Y escucha, si Sam Harrison dice que vales la pena, entonces vales la pena. Ese hombre tiene el mejor corazón en todo el territorio. Cuando Sam salió del salón, encontró a ella conversando tranquilamente con Marta. Era una imagen que no había esperado ver, pero que le dio esperanza de que tal vez, solo tal vez, la comunidad podría llegar a aceptar a ella. El viaje de regreso al rancho fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos. Había sido un día de victorias pequeñas y tensiones grandes, un día que había mostrado lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. ¿Lamentas haber venido?, preguntó Sam finalmente. No, respondió ella sorprendiéndose a sí misma. Por primera vez en años siento que tal vez podría pertenecer a algún lugar, incluso con toda la hostilidad. Especialmente con toda la hostilidad, respondió ella. ¿Significa que me están tomando en serio, que no soy invisible? Sam sonrió, comprendiendo exactamente lo que ella quería decir. Quiero que sepas algo. Pase lo que pase, siempre tendrás un lugar en mi rancho. Siempre. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Sam pensó por un momento antes de responder. Porque la bondad no es algo que haces por los demás. Es algo que haces por ti mismo. Cada vez que elijo ser bondadoso, me convierto en el tipo de persona que mi esposa y mi hija habrían querido que fuera. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la habitación de Mary, ella reflexionó sobre los eventos del día. Había sido defendida, apoyada, y por primera vez había visto vislumbres de un futuro donde podría ser más que una sobreviviente. Pero también había visto las semillas de conflicto que su presencia había plantado en el pueblo. Jake Sullivan no era el único que la veía como una amenaza. Había otros que susurraban, que la miraban con desconfianza, que veían la bondad de Sam como debilidad. Lo que no sabía era que mientras ella dormía, esas semillas estaban germinando en formas que cambiarían todo. Y al día siguiente, el simple acto de bondad de Sam hacia ella desencadenaría una reacción que involucraría a todo el pueblo de Mesquite Valley de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. En su habitación, Sam también permanecía despierto, mirando por la ventana hacia las montañas distantes. Sabía que había desafiado las normas sociales del pueblo, pero también sabía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que su decisión pronto sería puesta a prueba de maneras que pondrían en riesgo
no solo su reputación, sino la vida de la joven que había decidido proteger. La crisis llegó con la tormenta de polvo más feroz que Mesquite Valley había visto en una década. Durante 3 días, el viento aulló como un animal herido, lanzando arena y escombros contra las ventanas, enterrando todo bajo una capa de desolación que parecía salida del mismo infierno. Cuando finalmente cesó, dejó tras de sí un pueblo transformado y un problema que amenazaba con destruir todo lo que sus habitantes habían construido. Era el 4.º día después de la tormenta cuando Edgar Morrison llegó galopando al rancho de Sam, su rostro normalmente rojizo ahora pálido por el pánico. «Sam», gritó antes de desmontar completamente, «tienes que venir al pueblo inmediatamente». Sam salió de la casa con Ella detrás de él, ambos cubiertos de polvo por el trabajo de limpiar los establos después de la tormenta. «¿Qué pasa, Edgar?» «El pozo principal se secó», exclamó Morrison jadeando. «No solo bajó el nivel, Sam, se secó completamente, y el río está corriendo tan bajo que apenas hay un hilo de agua». Ella sintió como si alguien hubiera puesto un puño de hierro en su estómago. Había visto esto antes, en otros pueblos, durante otros veranos. Sabía lo que venía después. «¿Qué tan malo es?», preguntó Sam, ya dirigiéndose hacia su caballo. «Malo», respondió Morrison. «Los otros pozos del pueblo están bajando rápidamente. Doc Peterson dice que si no encontramos agua pronto, tendremos que evacuar. Y eso si tenemos suerte». Sam montó su caballo y se volteó hacia Ella. «¿Vienes?». Ella asintió, aunque una parte de ella quería huir. Había visto lo que la desesperación podía hacer a la gente, cómo podía convertir a vecinos en enemigos y a comunidades en campos de batalla. El pueblo que encontraron era irreconocible. Donde una vez había habido calles polvorientas pero transitables, ahora había montículos de arena que llegaban hasta las ventanas de algunas casas. Los negocios estaban cerrados, sus dueños ocupados cavando y limpiando. Pero lo más perturbador era la expresión en los rostros de la gente. Miedo puro y desesperación. Se habían congregado en la iglesia, más de 100 de personas llenando cada banco y derramándose hacia los pasillos. El padre Miguel estaba al frente, tratando de mantener la calma. Pero incluso él parecía abrumado por la magnitud de la crisis. «¿Cuánta agua nos queda?», preguntó Sam mientras se abría paso entre la multitud. «Los pozos privados podrían durar una semana, tal vez 2 si racionamos estrictamente», respondió Doc Peterson, un hombre mayor con barba blanca y ojos cansados. «Pero con este calor, y con los niños y los ancianos». No terminó la frase, pero todos entendieron. La gente empezaría a morir. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó Sam. «Podemos intentar cavar pozos más profundos», dijo el sheriff Daniels, «pero no hay garantía de que encontremos agua». «¿Y si no encontramos nada?». «Entonces tendremos que evacuar», respondió Morrison. «Cargar todo lo que podamos en carretas y dirigirnos hacia el norte, hacia Flagstaff». Un murmullo de desesperación se extendió por la iglesia. Estas personas habían construido sus vidas aquí. Habían invertido todo lo que tenían en sus negocios, sus granjas, sus hogares. Abandonar Mesquite Valley significaría perder todo. «¿Y nuestro ganado?», preguntó un ranchero. «Nuestras cosechas. Tendremos que dejarlas», respondió Daniel simplemente. «No podemos llevar ganado sediento a un viaje de varios días». Fue entonces cuando Jake Sullivan se puso de pie, su rostro contorsionado por la ira. «Esto es culpa suya», gritó señalando directamente a Sam. «Dios nos está castigando por permitir que gente como esa mexicana ladrona, se quede en nuestro pueblo». Un silencio mortal cayó sobre la iglesia. Todos los ojos se dirigieron hacia Ella, que se sintió como si estuviera siendo aplastada por el peso de las miradas. «Jake, eso es ridículo», dijo Sam, poniéndose de pie. «La sequía no tiene nada que ver con Ella». «¿Ah, no?», gritó Sullivan. «¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una tormenta de polvo como esta? ¿Cuándo fue la última vez que el pozo principal se secó completamente?». Murmullos de acuerdo comenzaron a levantarse de la multitud. Ella podía ver cómo la desesperación se convertía en búsqueda de chivo expiatorio, cómo la gente necesitaba a alguien a quien culpar. «No es culpa de nadie», protestó el padre Miguel. «Las sequías son fenómenos naturales.
Fenómenos naturales no, interrumpió Sullivan. Castigo divino. Dios nos está castigando por permitir que los indeseables contaminen nuestro pueblo cristiano. La multitud se agitó, voces alzándose en acuerdo y desacuerdo. Ella sintió el pánico subiendo por su garganta. Había visto esto antes en otros pueblos, cuando la desesperación convertía a las comunidades en turbas. «¡Basta!», gritó Sam, su voz cortando el caos. «Jake, estás hablando como un idiota». «¿Idiota?». Sullivan se acercó a Sam, su rostro rojo de ira. «¿Idiota por querer proteger a mi familia? ¿Idiota por no querer que mueran de sed porque tú decidiste adoptar a una ladrona?». «Ella no es una ladrona», gritó Sam. «Es una joven que ha trabajado más duro en las últimas 2 semanas que muchos de ustedes en todo el mes». «¿Trabajado?», se rió Sullivan amargamente. «¿Trabajado en qué? ¿En seducirte para que bajes la guardia?». Sam se adelantó, sus puños cerrados, pero Ella lo detuvo poniendo una mano en su brazo. «Por favor», susurró. «No vale la pena». Pero Sullivan no había terminado. «Miren a su alrededor», gritó a la multitud. «Nuestros pozos están secos, nuestras cosechas están muriendo, y todo empezó cuando él trajo a esa maldición a nuestro pueblo». «Jake Sullivan», la voz del padre Miguel, resonó por toda la iglesia. «No permitiré que uses la casa de Dios para promover odio». «Padre, usted mismo ha predicado sobre los castigos divinos», respondió Sullivan, «sobre cómo Dios castiga a las comunidades que toleran el pecado». La multitud estaba dividida. Algunos asentían con Sullivan, otros lo abucheaban, pero todos estaban asustados. Y la gente asustada era peligrosa. «Escúchenme», gritó una voz desde el fondo de la iglesia. «Todos ustedes». Era Marta, la mesera del salón, abriéndose paso entre la multitud. «He vivido en este pueblo durante 20 años», continuó. «He visto sequías antes, he visto tormentas antes, y nunca he visto a esta comunidad comportarse como animales rabiosos». «Marta, tú no entiendes», protestó Sullivan. «Esto es diferente». «No, Jake, lo que es diferente es que por primera vez en años, alguien en este pueblo mostró verdadera bondad cristiana, y ustedes quieren castigarlo por eso». Marta se volteó hacia la multitud, su rostro enrojecido por la emoción. «Esa joven ha estado entre nosotros durante meses, hambrienta, desesperada, viviendo como un animal, y ni uno solo de nosotros le ofreció ayuda. Ni uno». Un silencio incómodo cayó sobre la iglesia. «Solo Sam Harrison tuvo la decencia de actuar como un cristiano», continuó Marta. «Y ahora que tenemos problemas, quieren convertir a esa chica en chivo expiatorio». «Marta tiene razón», gritó Jenkins el barbero. «Esto es vergonzoso». «No», respondió Sullivan. «Lo que es vergonzoso es que defiendan a una extraña mientras sus propias familias están en peligro». La tensión en la iglesia era palpable. Ella podía ver que la multitud se estaba dividiendo en 2 bandos, y sabía que esto podría terminar en violencia. «¡Paren!», gritó de repente, su voz sorprendentemente fuerte. «¡Paren todos!». La iglesia se quedó en silencio. Ella se puso de pie, temblando pero decidida. «Señor Sullivan tiene razón», dijo, su voz quebrándose. «Esto es culpa mía». «¡Ella no!», protestó Sam. «Sí», continuó ella. «No la sequía, no la tormenta, pero esta pelea, esta división, todo esto es porque yo estoy aquí». Lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. «Nunca quise causar problemas, solo quería sobrevivir. Pero si mi presencia está lastimando a esta comunidad, entonces me iré». «No vas a irte a ninguna parte», gritó Sam, pero Ella continuó. «Sí, me iré, después de que haga una cosa». Se volteó hacia la multitud, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Todos ustedes van a morir de sed», gritó. «Sus hijos, sus esposas, sus ancianos, van a morir porque son demasiado orgullosos para escuchar». «¿Escuchar qué?», preguntó Doc Peterson. «Escuchar que hay agua», respondió Ella. «Mucha agua, suficiente para salvar a todo el pueblo». La multitud se agitó, susurros de esperanza mezclándose con escepticismo. «¿Dónde?», preguntó el padre Miguel suavemente. Ella respiró profundamente, preparándose para revelar el secreto que había guardado desde la muerte de su familia. «En las montañas», dijo.
Hay un manantial escondido en las montañas del norte. Sullivan se rió amargamente. Claro, ahora la ladrona dice que sabe dónde hay agua. ¡Qué conveniente! Es verdad, protestó Ella. Mi padre me lo mostró antes de morir. Es un manantial apache, escondido en una cueva. ¿Y por qué no lo dijiste antes?, preguntó Morrison. Porque era lo único que me quedaba de mi familia, sollozó Ella. Era nuestro secreto. Pero ahora no puedo quedarme callada y dejar que la gente muera. Esto es ridículo, gritó Sullivan. Nos está mintiendo, está desesperada y nos está mintiendo. No, gritó Sam. Ella no miente. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Sullivan. Porque la conozco, respondió Sam, porque he vivido con ella durante 2 semanas y he visto su carácter. Doc Peterson se acercó a Ella, su expresión seria pero no hostil. Señorita, ¿puede describir exactamente dónde está este manantial? Ella cerró los ojos recordando las palabras de su padre 7 años atrás. Está en el cañón del norte, donde las rocas forman la cara de un águila. Hay que subir por un sendero estrecho durante media hora, luego buscar una grieta en la roca que parece demasiado pequeña para un hombre. La descripción era tan específica que incluso Sullivan se quedó callado. ¿Y qué hay dentro?, preguntó el padre Miguel. Una cueva pequeña, y al fondo un manantial que brota de la roca. El agua es fría y clara, y nunca se seca porque viene del corazón de la montaña. ¿Cuánta agua?, preguntó Morrison. Suficiente para llenar barriles. Suficiente para un pueblo entero si se usa cuidadosamente. El silencio que siguió fue diferente del anterior. Era el silencio de la esperanza luchando contra la desesperación. ¿Por qué deberíamos creerte?, preguntó Sullivan, pero ahora su voz había perdido algo de su veneno. Ella lo miró directamente a los ojos. Porque estoy dispuesta a apostar mi vida en ello, porque si miento, pueden hacer conmigo lo que quieran, pero si digo la verdad, tal vez puedan salvar a sus familias. Es una trampa, gritó alguien desde atrás. Nos llevará a las montañas y nos perderemos. No, respondió Ella. No tienen que confiar en mí. Manden a 5 hombres conmigo. Manden a 10. Manden a quien quieran. Sam se puso de pie junto a ella. Yo voy, anunció. Y si alguien más quiere venir, pueden hacerlo. Yo también voy, gritó Marta. Alguien tiene que asegurarse de que la traten con respeto. Y yo, añadió Jenkins, uno por uno. Otros se sumaron. El padre Miguel, Doc Peterson, incluso Morrison. Finalmente, solo Sullivan y sus seguidores más cercanos se quedaron en silencio. Esto es una locura, protestó Sullivan. Están arriesgando vidas basándose en la palabra de una ladrona. Jake, gritó Doc Peterson, si no hacemos nada moriremos de sed. Si intentamos esto y falla, también moriremos. Pero si funciona, salvamos a todo el pueblo. Es nuestra única esperanza, añadió el padre Miguel. Y si Dios puso a esta joven en nuestro camino, tal vez fue por esta razón. La multitud se agitó y Ella pudo ver el momento en que la desesperación se convirtió en determinación. Partimos al amanecer, anunció Sam. Llevaremos suficientes provisiones para 3 días. Y barriles, añadió Morrison. Si realmente hay agua, queremos traer tanta como sea posible. Mientras la multitud se dispersaba para prepararse, Sullivan se acercó a Ella una última vez. Si esto es una mentira, siseó. Si nos llevas a una trampa... No lo es, respondió Ella firmemente. Y cuando regresemos con agua, espero que recuerde lo que casi hizo hoy. Sullivan se alejó, pero Ella pudo ver en sus ojos que una parte de él esperaba que tuviera razón. Esa noche, en el rancho, Sam y Ella se prepararon para el viaje. Había una tensión en el aire, la conciencia de que todo dependía de las siguientes horas. ¿Estás segura de que recordarás el camino?, preguntó Sam mientras empacaba provisiones. Lo recuerdo perfectamente, respondió Ella. Mi padre me hizo repetir las direcciones una y otra vez. Dijo que algún día podría salvar vidas. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó Sam suavemente. Ella se quedó en silencio por un momento. Porque era lo único que me quedaba de él. Era nuestro secreto especial. Y tenía miedo de que si lo compartía, perdería la última conexión con mi familia. Sam la abrazó.
sintiendo el peso de su sacrificio. «Los estás honrando», dijo. «Están orgullosos de ti. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque yo estoy orgulloso de ti, y soy solo un hombre. Imagina cómo se sienten las personas que te amaron desde que naciste». La expedición partió al amanecer. 15 hombres y una mujer, cargando barriles vacíos y esperanzas desesperadas. Ella iba al frente, montando al lado de Sam, guiando al grupo hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo rosado. Durante las primeras 2 horas, el camino fue relativamente fácil, pero mientras se adentraban en las montañas, el terreno se volvió más treachero. Los caballos luchaban contra las rocas sueltas y más de una vez, alguien tuvo que desmontar y guiar a su animal a pie. «¿Estás segura de que vamos por el camino correcto?», preguntó Morrison limpiándose el sudor de la frente. «Sí», respondió Ella, aunque por dentro la duda comenzaba a corroer su confianza. Habían pasado 7 años desde la última vez que había estado aquí. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si había olvidado algún detalle crucial? Fue entonces cuando vio las rocas que formaban la cara del águila. Eran exactamente como las recordaba, una formación natural que parecía un águila gigante tallada en la piedra. «¡Allí!», gritó señalando hacia arriba. «¿Ven esas rocas? Esa es la señal». El grupo se detuvo, todos mirando hacia donde ella señalaba. «Yo no veo ningún águila», protestó uno de los hombres. «Mira los contornos», insistió Ella. «El pico, las alas extendidas». Lentamente, otros comenzaron a verlo. Era sutil, pero una vez que lo veías, era imposible no verlo. «Dios mío», susurró Doc Peterson. «Sí está ahí». El sendero que llevaba hacia arriba era traicionero. Tuvieron que dejar los caballos y continuar a pie, cada paso una lucha contra la gravedad y las rocas sueltas. Ella iba al frente, sus recuerdos de niña guiándola a través de un laberinto de piedra y espinas. Después de media hora de escalada, llegaron a lo que parecía ser un callejón sin salida. Una pared de roca sólida se alzaba ante ellos, sin grietas visibles. «Aquí no hay nada», gritó Sullivan, que había insistido en unirse a la expedición. «Nos ha traído a un callejón sin salida». Pero Ella no se rindió. Caminó a lo largo de la pared de roca, sus manos buscando la grieta que recordaba. «Tiene que estar aquí», murmuró. «Papá dijo que estaría aquí». «Ella», gritó Sam viendo la desesperación en sus ojos. «Está bien, tal vez nos equivocamos de lugar». «No», gritó ella casi sollozando. «Está aquí, tiene que estar aquí». Sus manos encontraron algo, una grieta en la roca tan estrecha que era casi invisible. Metió los dedos dentro y sintió aire moviéndose. «¡Aquí!», gritó. «¡Aquí está!». La grieta era tan estrecha que parecía imposible que un adulto pudiera pasar por ella, pero ella se las arregló para meterse de lado, desapareciendo en la roca. Durante un momento terrible, no hubo sonido. Los hombres se miraron entre sí, temiendo que hubiera caído en algún abismo oculto. Entonces escucharon su voz, amortiguada por la roca pero clara. «Vengan, está aquí, el agua está aquí». Uno por uno, los hombres se metieron por la grieta. Era una lucha, especialmente para los más grandes, pero todos lograron pasar. Del otro lado, encontraron una cueva pequeña iluminada por rayos de sol que se filtraban por grietas en el techo. Y al fondo, exactamente como Ella había descrito, un manantial brotaba de la roca viva. El agua era cristalina, fría como el hielo, y el sonido que hacía al brotar era como música celestial para oídos sedientos. «Dios mío», susurró Doc Peterson, «es real, es realmente real». Los hombres se acercaron al manantial como peregrinos llegando a un santuario. Algunos se arrodillaron y bebieron directamente de la fuente. Otros llenaron sus cantimploras con manos temblorosas. «¡Está fría!», gritó Jenkins. «Está perfectamente fría. Y sabe mejor que cualquier agua que haya probado», añadió Morrison. Sullivan se acercó al manantial lentamente, como si fuera un sueño que podría desvanecerse. Cuando finalmente bebió, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname», le dijo a Ella. «Perdóname por dudar de ti». «No hay nada que perdonar», respondió Ella. «Estaba asustado por su familia. Yo entiendo. Trabajaron durante horas,
pasando barriles por la grieta, llenándolos con el agua preciosa. Era un trabajo agotador, pero nadie se quejó. Habían encontrado salvación en la forma más pura posible. Cuando finalmente emprendieron el viaje de regreso, cada barril lleno de agua cristalina era como si fueran una procesión religiosa. Los hombres que habían subido la montaña divididos y desesperados, ahora bajaban unidos por un propósito común. «Ella», gritó Sam mientras cabalgaban, «realizaste un milagro». «No», respondió ella, «solo compartí lo que mi padre me enseñó». «Eso es exactamente lo que es un milagro», gritó el padre Miguel, «compartir lo que tenemos cuando otros lo necesitan». Llegaron a Mesquite Valley al atardecer, con el sol poniente pintando el cielo de oro y púrpura. La noticia de su éxito se extendió por el pueblo como fuego en pasto seco. La gente salió de sus casas, llorando de alegría, abrazando a los expedicionarios como si fueran héroes que regresaban de la guerra. Pero la celebración más grande fue para ella. La misma mujer que días antes había sido vista como una maldición, ahora era elevada como una salvadora. Niños corrían a su alrededor, mujeres la abrazaban, hombres se quitaban los sombreros en señal de respeto. «Discurso», gritó alguien. «Que ella dé un discurso». «Sí», se sumaron otros. «Habla, Ela». Ella se encontró de pie en los escalones de la iglesia, mirando hacia una multitud que ahora la veía con admiración en lugar de desprecio. Por un momento no pudo hablar, las palabras se atascaron en su garganta. Yo no soy nadie especial», dijo finalmente. «Solo soy una joven que tuvo suerte de tener un padre que me enseñó algo valioso». «Eres nuestra salvadora», gritó Marta. «Nos salvaste a todos». «No», respondió Ela, «todos nos salvamos. Cuando decidimos trabajar juntos, cuando decidimos confiar unos en otros, cuando decidimos que éramos más fuertes unidos que divididos». La multitud rugió su aprobación. «Pero hay alguien más que merece reconocimiento», continuó Ela. «Alguien que me mostró bondad cuando nadie más lo hizo. Alguien que arriesgó su reputación para darme una oportunidad». Se volteó hacia Sam, que estaba de pie entre la multitud, sus ojos brillando con orgullo. «Sam Harrison me enseñó que la bondad no es debilidad. Me enseñó que cuando compartimos lo que tenemos, todos nos volvemos más ricos. Me enseñó que siempre vale la pena ayudar a alguien que lo necesita». La multitud se volteó hacia Sam, aplaudiendo con fervor renovado. «Y ahora», continuó Ela, «ahora todos sabemos que cuando nos unimos, cuando nos ayudamos unos a otros, podemos superar cualquier crisis». Esa noche, el pueblo entero celebró. Se organizó una fiesta en la calle principal, con música, baile y comida compartida, pero lo más importante era el sentimiento de comunidad que llenaba el aire. La crisis había terminado, pero más que eso, había demostrado a todos que eran más fuertes juntos que separados. «Ella», la llamó Sullivan mientras la celebración continuaba. «Tengo que hablar contigo». Ella se acercó cautelosamente, sin saber qué esperar. «Quiero ofrecerte disculpas», dijo Sullivan, «pero no solo por hoy. Por todo el tiempo que estuviste en este pueblo, por todas las veces que te vi con hambre y no hice nada». «Señor Sullivan». «No», la interrumpió. «Déjame terminar. Estaba tan concentrado en proteger lo que tenía que olvidé lo que significa ser humano. Tú me recordaste eso hoy». Extendió su mano hacia ella. «Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que pedírmelo». Ella tomó su mano, sintiendo que se cerraba otro círculo en su vida. «Gracias», dijo simplemente. «Eso significa mucho para mí». Mientras la celebración continuaba, Ela y Sam se encontraron solos por un momento, de pie en el porche de la iglesia, mirando hacia su comunidad que bailaba y reía bajo las estrellas. «¿Alguna vez imaginaste que terminaría así?», preguntó Sam. «Nunca», respondió Ela. «Cuando me encontraste robando migajas, nunca pensé que terminaría salvando al pueblo entero». «No salvaste al pueblo», dijo Sam. «Salvaste a su alma». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que les recordaste quiénes eran realmente. Les recordaste que son buenas personas que se preocupan unas por otras». Ella miró hacia la celebración, viendo rostros que habían pasado de hostilidad a aceptación a amor genuino. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo.
Durante años pensé que mi propósito era simplemente sobrevivir. Pensé que eso era todo lo que podía hacer. Y ahora creo que mi propósito siempre fue este momento. Creo que sobreviví para poder estar aquí, para poder ayudar cuando más lo necesitaban. Sam sonrió, poniendo su brazo alrededor de sus hombros. Creo que tienes razón, y creo que este es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? Del resto de tu vida, de nuestras vidas, de esta comunidad que ahora sabe lo que significa realmente cuidarse unos a otros. Mientras las estrellas brillaban sobre Mesquite Valley, Ella Morales ya no era la joven que robaba migajas en la oscuridad. Era una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, que había descubierto que su mayor tesoro no era el secreto que había guardado, sino la capacidad de compartirlo cuando más importaba. Y Sam Harrison ya no era el viudo solitario que vivía con fantasmas. Era un hombre que había redescubierto el poder transformador de la bondad, que había aprendido que dar una segunda oportunidad a alguien podía cambiar no solo una vida, sino una comunidad entera. La pequeña iglesia donde todo había comenzado ahora resonaba con risas y música, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad humana podía brillar lo suficientemente fuerte como para iluminar el camino hacia la esperanza. Y en las montañas, el manantial seguía brotando, un símbolo eterno de que los mejores tesoros de la vida no son los que guardamos para nosotros mismos, sino los que compartimos con otros cuando más los necesitan.